Gracias por venir, señora Mendoza. Buenas noches, Juliana. Contenta de estar aquí nuevamente en tu programa. Gracias. Ayer leíamos un comunicado del Frente Amplio donde ya reconocían como ganador a Pedro Castillo. Para usted, ¿él ya también es el próximo presidente o está manteniendo más bien cierta cautela esperando los resultados oficiales de las entidades electorales? Juliana, ciertamente, como lo hemos dicho públicamente, nos toca a todos esperar serena y responsablemente el pronunciamiento oficial y definitivo de los organismos del sistema electoral. Sin embargo, sí, soy muy optimista, ¿no? Porque, por ejemplo, el día de hoy que se ha cerrado el conteo de votos, ¿no?, en las actas procesadas de parte de OMPE, el profesor Castillo va ganando por una diferencia de 69,000 votos, un poco más. Por lo tanto, ya se va configurando como el virtual ganador, ¿no?, como el eventual futuro presidente de la República. Entonces, optimistas, pero por supuesto cautelosos y serenos aún, ¿no? Lo que sí preocupa, Julián, es que del otro lado ya se pretenda anticipadamente desconocer los resultados, ¿no?, alegando un supuesto fraude que desde mi punto de vista y del de muchos abogados, expertos constitucionalistas, expertos en derecho electoral, no tiene ningún asidero, ¿no? Y eso sí es preocupante y lamentable. Son exactamente 66.758 votos de diferencia según el 100% de las actas procesadas, que como lo explicaba al inicio del programa, no son las contabilizadas. A esto no hay que sumarle ni restarle todavía toda la documentación que está en manos del Jurado Nacional de Elecciones y que en el caso de Fuerza Popular está pidiendo que un grupo, 200.000 más las 300.000 que ya tenía en su poder JNE, porque llegó del OMPE, pues se determine cuáles quedan y cuáles no. Pero si digamos, la quinta parte de las 500.000, que son 500.000 de votos, son anuladas, digamos, con 100.000, Keiko Fujimori podría voltearle la torta a Pedro Castillo. Sí, no, Juliana, porque si uno atiende lo que dicen los procedimientos, la ley orgánica de elecciones, lo que dicen los expertos en derecho electoral, en realidad no hay asidero para esta denuncia de supuesto fraude, ¿no? Lo más probable es que, como de hecho ya está ocurriendo el día de hoy, varios jurados electorales especiales declaren improcedentes, ¿no es cierto?, o nulo, no sé cuál es el término legal exacto, pero no den por válidos estos reclamos porque no tienen asidero, ¿no? Lo que preocupa y lo que desde mi punto de vista está buscando generar la señora Fujimori es golpear la democracia, deslegitimar el proceso electoral, debilitar desde el inicio el futuro gobierno del profesor Castillo y generar así un terreno propicio para luego buscar una vacancia desde el Parlamento, ¿no?, generando desde ya inestabilidad, ¿no?, cuando todos quisiéramos más bien poder transitar ordenada y pacíficamente, ¿no?, hacia el siguiente gobierno. Y digo esto, Juliana, porque tenemos el antecedente del 2016, donde de la misma manera la señora Fujimori no quiso reconocer los resultados y cuando a regañadientes asumió que el señor Kuczynski tenía que ser el presidente, se dedicó a boicotear sistemáticamente su gobierno, haciéndonos padecer a los peruanos años de confrontación en los que vimos que nuestros líderes políticos, en lugar de atender los problemas del país, se dedicaron a pelearse entre ellos. No queremos más de eso, Juliana, y por eso aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a todas las fuerzas democráticas del país, y me refiero a fuerzas políticas, sociales, empresarios, a rechazar estos intentos de desestabilizar, ¿no?, la democracia, el país, a rechazar estos intentos de deslegitimar el proceso electoral y que podamos ya transitar, insisto, ordenada y pacíficamente, ¿no?, hacia un futuro gobierno que tiene que ser el gobierno de todos los peruanos. Pero lo cierto es que Fuerza Popular como Perú Libre, ambos partidos están en todo su derecho de reclamar, de denunciar, de observar actas, de pedirle al Jurado Nacional de Elecciones que por favor anule tal o cual, porque es un derecho. Lo cierto es que aquí estamos hablando de muchísimos votos, efectivamente, y eso ya partirá de la confianza que ellos depositen en las entidades. Juliana, pero perdóname, sí creo que es importante detenerse en los argumentos, ¿no? Porque está la parte legal y procedimental que los expertos seguramente seguirán discutiendo en los medios en los días siguientes y ahí donde corresponde. Pero también hay que ver el trasfondo político detrás de estos argumentos, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, que una de las razones para invalidar esos cientos de votos sería que en algunos lugares, por ejemplo, de Cajamarca y de Cusco, ¿no es cierto?, el señor Pedro Castillo gana por goleada,
como si eso no fuera legítimo, como si, por ejemplo, también en Miami, la señora Keiko Fujimori no ganara por goleada en algunas mesas. Es lo propio de la democracia, sí, pero es perfectamente legítimo. Hay actas que consignan a menores de edad, hay actas donde aparecen muchas personas con el mismo apellido, que entendemos que en zonas, sobre todo rurales de nuestro país, Así es. toda una familia va a votar a la misma mesa, pero no necesariamente tienen vínculos, digamos, de primer grado, de segundo. Claro, o no necesariamente son familia, pero comparten el mismo apellido, como la familia Catacora en Ácora, en Puno, los señores Catacora de Ácora que han salido a decir, nosotros nos eligieron por sorteo en la OMPE, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, sí, pero y no somos familia, y hemos respetado escrupulosamente el proceso electoral. Pero también, Juliana, de alguna manera lo que está ocurriendo con este proceso electoral, o con esta etapa, es una síntesis del proceso electoral, pero también de lo que viene ocurriendo en el país. ¿Qué estamos viendo, Juliana? Poderosos y acaudalados bufetes de abogados, seguramente respaldados por grandes empresarios también, que buscan anular el voto de las serranías, como ha dicho el señor Castiglioni, que hemos escuchado hace un momento. Y detrás de esas palabras, ¿qué cosa hay, Juliana? Nuevamente, este racismo y desprecio soterrado por quienes somos serranos, y como cusqueña y serrana me reivindico así a mucha honra, de quienes se piensa que no tenemos pensamiento propio, no tenemos un criterio adecuado, que somos eventualmente manipulables por terceros. Pero ese es el tipo de pensamientos que hay que desterrar. Los serranos también tenemos memoria, dignidad, también podemos ejercer nuestro voto informado, todos con los memoria, con ciudadanos del dignidad, Perú, todos los y ciudadanos del de Perú la tienen el misma mismo manera derecho, que los ¿de acuerdo en eso? ciudadanos de Miraflores, San Isidro, Miami, con sus argumentos, Pero pueden ejercer su voto y también ganar por goleada al profesor señora Castillo Mendoza, en sus pero mesas también de hay un votación. discurso por parte de muchos miembros de Perú Libre que presenta discriminación y también racismo, porque el racismo es de ida y vuelta, por personas que están saliendo a marchar porque están apoyando a Keiko Fujimori, porque creen que lo que está pasando es un fraude y que hay un atentado contra la democracia, y son llamados como los pituquitos de Miraflores. Ahí están los de San Isidro. También están generando un divorcio en el propio mensaje, en el discurso, y eso no hace más que dividirnos y generar una brecha mucho más amplia de la que ya existe. Yo creo que de ambos lados tienen que hacer un mea culpa y entender que no puedes hablar de los de aquí y de los de allá, de los de arriba y de los de abajo, porque todos finalmente vivimos en un país que tiene que salir adelante, gane quien gane. Usted mencionaba algo que no quiero dejar de preguntarle, después se me va a pasar. Decía, la señora Keiko Fujimori no quería reconocer rápidamente la derrota frente a PPK, lo que hizo fue formar una bancada obstruccionista, es una historia que todos conocemos y es real, y ella lo ha reconocido en campaña y ha dicho, yo no quiero cometer los mismos errores, e incluso ha pedido perdón. ¿Usted no le cree a Keiko Fujimori? Juliana, si me permites rápidamente para cerrar el tema anterior, ¿no? Es cierto que discriminaciones y prejuicios hay en toda la sociedad y en todos los sectores, pero quienes históricamente en nuestro país han sufrido desprecio, discriminación y abuso son las zonas rurales, campesinas, los pueblos indígenas, quechuas, aymaras o amazónicos, quienes fueron esterilizadas contra su voluntad de manera masiva durante la dictadura fujimorista fueron mayoritariamente mujeres quechuas y campesinas, quienes el siglo pasado, en los tiempos de las haciendas, eran marcados, ¿no es cierto?, con fierro caliente en el hombro con la inicial de su patrón, eran campesinos, indígenas, quechohablantes, Julián. Entonces, no podemos negar esa parte de nuestra historia. De ninguna manera. Para azuzar algún tipo de rencor o venganza, sino por el contrario, Juliana, para poner estas cosas sobre la mesa y sanar nuestras heridas. Ahí está la importancia, no solamente en el fondo de todo lo que usted manifiesta, que es real, y creo que estas elecciones lo que han demostrado es que somos mucho más racistas, discriminadores y clasistas de lo que pensábamos, pero si el discurso no pasa por el recuerdo de un grupo de peruanos que ha sufrido justamente por todas estas taras que no logramos curar, viene con una inyección de odio, de violencia, obviamente ese grupo de seres humanos, ese grupo de personas no van a curar y más bien no van a permitir que se logre una unificación, que es a lo que tenemos que apelar. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Porque realmente estamos en una situación de mucho más zozobra que durante la propia contienda electoral. Entiendo que por lo extremos que son los dos candidatos. Una representa a la derecha, al empresariado y todo lo que tiene que ver con aquellas personas que de pronto tienen una mejor calidad de vida frente a el resto del país, porque es Lima versus el Perú, que opta por una, sin contar el norte, de pronto que en su mayoría votó por
Keiko Fujimori y demás, pero con la gran mayoría de personas que viven al interior del país, que tienen otra manera de sentir, otra manera de vivir, otra manera de también ver al Perú, y que eso nos hace ricos, porque es la pluriculturalidad. Entendiéndola, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori van a saber cómo manejarse. La pregunta es, ¿cómo se maneja? Dígamelo usted que lo conoce, Pedro Castillo, porque una cosa es el Pedro Castillo del meeting, otra cosa es el Pedro Castillo de respuesta a los reporteros que lo siguen y lo que manifiestan sus voceros o gente que está, digamos, cerca de él como usted. ¿A quién le creemos? ¿A qué Pedro Castillo? Juliana, yo te prometo que voy a responder esa pregunta, pero quiero cerrar lo último que acabas de decir, que creo que es muy importante en este contexto que estamos viviendo. Se ha empezado a hablar, como tú también lo has insinuado, de la necesidad de una reconciliación. Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero reconciliarse no puede significar volteamos la página y es como si nada hubiera pasado. Sino más bien hay que poner sobre la mesa esas heridas, esas brechas que nos atraviesan como sociedad y ponerles un bálsamo, reconocer nuestras deficiencias, nuestras heridas, nuestras brechas y empezar a curarlas, reconocer ese racismo, reconocer, por ejemplo, el déficit que hemos tenido varios partidos políticos, que tenemos que reconstruirnos, arraigarnos en la sociedad, reconocer los medios de comunicación, ¿no? La imagen sesgada que lamentablemente han transmitido, que ha mermado también su credibilidad, para que se fortalezca un periodismo independiente, imparcial, en el cual la ciudadanía confíe. Entonces, estos son temas que no podemos decir, aquí no pasó yo nada, no digo que ¿no es se cierto? tenga que borrar y Sino decir ponernos borrón sobre la y cuenta mesa, nueva. No. reflexionar a ver, de repente y mejorar. no me entendió. Y en No, ningún yo momento. creo que estamos además, coincidiendo en la necesidad de reflexionar. La mejor ¿verdad? manera de curar, de sanar, efectivamente es traer ese pasado al presente y decir, esto es lo que hay, cómo hacemos para ir poniendo las respectivas curitas. ¿Ok? Así es. Pero no te puedes quedar entrampada, porque si no, no vas a tener la capacidad de proyectarte hacia un futuro bastante mejor que el presente que tenemos, pero parada en el hoy. Tienes que estar parada en el hoy, volteando la cabeza para entender lo que ha sucedido y no borrarlo, porque eso nadie quiere, y trasladar todo eso que vas asimilando como parte de tu propio compromiso para ser mejor y decir, ok, este es el Perú en el que vamos a empezar a trabajar. ¿Usted cree que eso sea posible si Castillo gana con Keiko Fujimori, que además dijo que si ella perdía, se ofrecía a colaborar, a dar lo mejor de sí como fuerza política al que hasta ahora es un contrincante? Juliana, tú me preguntabas hace un momento, en la línea del último que tú dices, si yo confiaba o creía en lo que decía la señora Fujimori. Lamentablemente, lo que está haciendo en estos momentos, desconociendo el resultado electoral, nos confirma lo que valen sus compromisos y su palabra. Los tira a la basura, no valen nada, ¿no? Y lamento que algunas personas hayan querido presentarla como adalí de la democracia. Lamento que algunas personas seguramente de buena fe hayan creído en ese cambio, en esa transformación suya, que estamos viendo lamentablemente no es real, ¿no? Entonces, ojalá más bien podamos, como bien dices tú, para mirar hacia el futuro, para caminar hacia adelante ya, cerrar, ¿no?, este proceso electoral, que la señora Fujimori permita, ¿no?, y que las fuerzas democráticas impulsemos, exijamos que ya se cierre esta etapa y podamos iniciar un proceso de transición que implicará reflexión, balances, autocríticas y que demandará al profesor Castillo de ser el elegido presidente, como creo y espero que va a ser, una capacidad de convocatoria y de diálogo a todos los sectores del país, poniendo por delante una agenda que es ineludible, Juliana, y en la cual muy probablemente muchos, no sé si todos, pero yo creo que muchos nos vamos a poder poner de acuerdo. Vacunación gratuita, universal, lo más acelerada posible, con criterio científico, reactivación de la economía, son cosas en las cuales tenemos que empezar a trabajar ya y en las cuales vamos a necesitar de todos los sectores del país.